¿Acuerdas si yo quiero? Sí, literal. No ahora con eso, sí. Pero ¿sabes qué? Porque los paquetes son 30.000 y tienen toda la información. Pero serio, me acuerdo de una pero que dice. Pero eso es importante, es más que claro. Oye, yo se lo conté a todos, no sé. Pero eso va a pasar, ¿sabes? Pero ya. Pero que tú sabes que iniciar con son signos. No voy a decir que es esto lo podemos dar de forma independiente. ¿Tú sabes español? Por eso la tradición
No sé si eso lo digo, pero me acuerdo que está como que es súper, entonces, consumiendo sobre de clase, me pude quitar y con el hacer los detalles no lo está claro. ¿Alguien es de la U ahora? ¿Sí, fútbol? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué decir? Porque todo depende. Volvió a quedar colista. Ganó Cobresal y volvió a quedar colista de la U. Ganó Cobresal y volvió a quedar colista de la U. No, que Cobresal le ganó a Coquimbo y volvió a quedar colista. Volvió a quedar colista. ¿Quién es la Católica? ¿No se me dice? Es de la U. Girata, ¿por mí? Gracias por la condescendencia. Actualmente soy el sujeto de bullying. Ya. Vamos. Sigamos. Vamos todos y todos. Queridos, abran por favor un tercer Revit en paralelo y en ese archivo de... Le va a salir uno. Me tengo que conectar. ¿Dónde está? ¿Está grabando? Está grabando ahí. Ya, bueno. Está listo. Ya. En ese tercer Revit en paralelo que van a abrir, abran el archivo de la clase pasada donde teníamos la instalación. Vamos a tener arquitectura, el archivo de clima del día de hoy y el archivo de instalaciones que hicimos en la clase anterior. ¿Sí? 3 archivos abiertos. O sea, lo malo es que no tenemos... No está el Navis instalado en todos los computadores. Me gustaría haber hecho una pasada rápida con Navis. Pero al final vamos a hacer una pasadita rápida para mostrarlo el último porque no están todos los computadores. Igual va a tener una clase específica de Navis, así que ahí también lo van a ver con un poco más de detalle. Ya, ¿lo vieron? ¿Este? No. Abrir. No sé. Ya, mientras carga, el sentido de que tengamos 3 Revit abiertos es por algo que les puede, si es que les toca en algún momento trabajar en coordinación,
es algo habitual que les puede pasar de que por ejemplo, voy a hablar en mi caso y después cosas que les pueden pasar. En mi caso, donde trabajo yo, una consultora integral que hacemos todas las especialidades, arquitectura y cálculo, todas las especialidades son internas. Por lo tanto, en nuestro caso de coordinación, como el proyectista nos entrega sus proyectos en Cali, nosotros los tenemos que coordinar, modelamos todas las especialidades en un solo archivo de especialidades y luego hacemos toda la elección de interferencia y la coordinación, como por ¿ya? Pero puede también que algunos lados, que oficinas que se dedican netamente al tema del BIM o que son empresas que son proyectistas de electricidad, sanitario o lo que sea, y trabajan sus proyectos en Revit o en el software que sea, da lo mismo, les toque tomar proyectos externos que son especialistas y coordinarlos también. Entonces, la idea de que nosotros tengamos 3 Revit abiertos es que vamos a tener por un lado el archivo de coordinación el cual teníamos vinculado a la arquitectura, que el mismo que tenemos abierto al lado, y habíamos modelado en la clase anterior estas bandejas de clima y las cámaras de alcantarillado y estas tuberías. Ahora nosotros, en este archivo de coordinación de la clase pasada, vamos a vincular el archivo que estamos trabajando ahora, que es el de clima. Por lo tanto, vamos a suponer que nosotros somos... Sí, en el de coordinación o especialidades que hicimos en la clase anterior. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos... Para este efecto, la arquitectura es un profesional externo, nosotros somos especialistas sanitarios y eléctricos, y el especialista de clima es también un profesional externo. Por lo tanto, ellos nos envían sus respectivos modelos para que nosotros podamos coordinar en conjunto con ellos. Entonces, vinculábamos el archivo de clima, que yo lo guardé como CLM en la clase del día de hoy. Y como sé que es un origen común, lo dejo tal cual, automático de origen a origen. ¿Ya? Y ahora me van a aparecer en el modelo vinculado arquitectura, que es un vínculo, clima, que es otro vínculo, y lo que tengo modelado es en este archivo de coordinación. Y yo ya puedo ver preliminarmente de que tengo un par de interferencias acá, que son esta vertical, y aparentemente esa es la única. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos más instalaciones, podemos hacer algo rápido, por ejemplo, en el mismo archivo de coordinación, por ejemplo, en el de electricidad, generemos un par de bandejas rápidas, igual como lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a hacer intencionadamente cosas chocando para que podamos ver qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a dejar una bandeja por acá y la voy a meter, a lo mejor esto no va a pasar en la realidad, la voy a meter dentro del shaft. Y aquí la voy a subir hasta una altura de aquí. ¿Ya? Estoy forzando choques. Fíjense que ahora esta bandeja está chocando con esos ductos, con este ducto acá, está chocando con esa vertical. ¿Ya? Tenemos varias interferencias que nosotros ya visualmente las podemos detectar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si este fuera un hospital? Un mall, que a lo mejor no vamos a tener la capacidad de visualizar el modelo completo acá y detectar visualmente esta interferencia. No vamos a ser capaces. Por lo tanto, Revit tiene la herramienta de Interference Check, o detector de interferencia, en el cual eso lo vamos a encontrar en el menú Colaborar o Manage. Y acá al final, donde dice Coordinar, está esta opción que dice Comprobación de interferencias. ¿Ya? Y o lo mismo que si lo tenemos en inglés, Collaborate, al final, Interference Check. ¿Ya? No sé por qué tengo dos Revit en español y en inglés, no tengo idea. Dependiendo de dónde lo abras. Es que lo abro los dos de acá, es que este siempre queda abierto. Entonces
Pero si yo lo abro acá, me abre por defecto en español. Claro, si lo abres desde el escritorio. ¿Desde el escritorio? Quedaron en la terminación. No, es que en el escritorio tengo solamente este icono, que es Ajá. el de español. No, ese debe estar en inglés. No, este está en español. Ah, Sí, no, no sé. La cosa es que tengo dos. Tengo en español y en inglés. Entonces, lo que lo tengan en inglés, al final, en Collaborate. Eso de errores en oficinas, cuando ustedes tienen computadores que tienen, o sea, cuando están trabajando con centrales y uno está en español y el otro está en inglés, hacen errores como de compatibilidad. Sí. No es bueno. Es decir, si van a trabajar, lo ideal es para trabajar en inglés, pero eso de mezclar idiomas entre no se puede, porque causa. Cuando trabajan con centrales, empieza a ser error. Sí, chiquillos, entonces, Collaborate, Interference Check, o en español, colaborar, coordinar, comprobación de interferencia. El mismo, ahí está aquí en el de, perdón, en el de ¿cuál es? Este es el de coordinación. Comprobación de interferencia. Ejecutar comprobación de interferencias o Run Interference Check. Y les va a aparecer acá la comprobación de interferencia, en la cual yo tengo el proyecto, tengo categorías para el proyecto actual, en el cual tengo todos los elementos que tengo en este momento, que son aparato eléctrico, bandejas, tuberías, ductos, bla, bla. ¿Ya? Y puedo chequear, por ejemplo, tubos con ductos o tubos con tubos. Pero además de eso, como yo sé que en este modelo de coordinación que teníamos antes, teníamos bandejas y tuberías, no estaban chocando ninguna entre ellas, yo le puedo decir que, por ejemplo, me seleccioné los tubos, uniones de tubos, uniones de tubería, bandejas de cables y bandejas de cables y tubería. Los tubos son los conduits de electricidad. En inglés que serían los conduits. Y acá en la categoría de proyecto actual lo puedo cambiar. Y fíjense que puedo seleccionar los modelos vinculados. ¿Ya? Vamos a hacer primero algo. Vamos a tomarlo con el de arquitectura. ¿Ya? Y cuando yo tomo las categorías del modelo vinculado, me va a tomar todo lo que yo tengo modelado en ese vínculo. Que tengo escaleras, muros, suelos y techos. Y cimentación estructural. Veamos, por ejemplo, con muros. Nosotros ya sabíamos que inicialmente teníamos acá en la pantalla una interferencia preliminar, que es la cual hicimos la pasada para evitar esa interferencia. ¿Ya? Pero esto estaría en la categoría de cimentación. No, porque lo hicimos con el elemento muro. Eso es lo que Sí, pero tú acá, en fondo, tú chequeas, o sea, seleccionas o deseleccionas lo que quieres, con lo que quieres verificar o no. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a seleccionar todo, como son pocos elementos, de repente ustedes dicen, muchas cosas le van a aparecer una lista gigante acá. Entonces, como son pocos elementos, le van a aparecer los que están en ese vínculo. ¿Ya? Y le vamos a ir a dar aceptar. Al hacer eso, Revit procesa, si dependiendo de la cantidad de elementos, cuánto se demora en hacer esto. De repente, acá les va a aparecer 10%, 15%, 20%, 30%, se puede tomar unos varios minutos, dependiendo de la complejidad del modelo. Entonces me va a aparecer informe de interferencia, y por esto yo lo puedo expandir. Y me indica que tengo bandejas de cables. Yo voy a expandir, por ejemplo, este que dice muros. Entonces tengo una primera interferencia que me dice que tengo una bandeja de cable con uniones, que la tenemos modelada acá, y con el modelo ARQ Revit, que es el modelo vinculado, que está chocando con un tabique. ¿Cómo puedo saber qué elemento corresponde? Fíjense que a mí me da el ID. ¿Ya? Entonces, si yo no sé cuál es ese elemento, fíjense. Si yo al seleccionar el elemento, fíjense que lo resalta acá, es esa bandeja. Si yo selecciono el módulo vinculado, me resalta cuál es el muro que tiene la interferencia. Pero como les decía antes, ¿qué pasa si tengo esto un hospital, un mall? Probablemente no puedo visualizarlo directamente. Por eso es útil que Revit me entrega el ID del elemento, que es un ID único. Por lo tanto, como yo en este modelo tengo vinculado, la arquitectura me da el ID de ese elemento vinculado y me da el ID de esa bandeja. Entonces, si yo no sé dónde está esa bandeja porque no la veo,
puedo tomar ese ID y lo busco en gestionar, si no que puede estar. Acá, en gestionar o manage, esta es la opción que dice selección por ID o select by ID, que en inglés estaría. Pero si le das show, no te lo muestra. Sí, pero es que muchas veces tiene muchas vistas y lo muy grande, empieza a procesar. Ah, por tiempo. Sí. Entonces, de repente muchas veces te dice no se encuentra la lista correcta, tienen que empezar a procesar qué lista le corresponde, entonces, ¿ya? Entonces, en gestionar, acá está la opción que dice selección por ID, que también en inglés la encontraríamos collaborate. Manage, select by ID. ¿Ya? Entonces, entonces tomo tomo esta ID, ¿ya? Lo malo es que aquí no me deja copiarla, por lo tanto la tendría que copiar textual. Entonces le digo seleccionar por ID y la pongo 133, 79, 36. Y al hacer eso, me selecciona la bandeja. Por ejemplo, si esto fuera un hospital, la tengo por allá, yo le podría decir, no sé, usa el box. Quizás. el cuadro selecciono para que haga un section box de ese elemento. O también hay un add-in de RAID que se llama auto section box, que es súper útil también, el cual yo le puedo decir que haga esto, pero además me lo cree en una lista particular que yo desee. ¿Ya? Ah, sí, pero eso es muy bien. Un add-in, sí. Lo pueden buscar en la página de Autodesk, se llama auto section box. ¿Ya? Y si por ejemplo cuando yo le digo auto section box, me va a preguntar ¿en qué lista la quieres crear? Yo puedo crear una lista nueva, no sé, coordinación, no sé cuántito, o una que esté creada, y te va a esa lista en particular y te hace el section box. Así que es un add-in que lo pueden. Ya, voy a volver atrás. Voy a desactivar el section box acá. Entonces, como sé, aquí está el ID del elemento, voy a gestionar, select by ID, escribo el ID que me da, 133 79 36, que es el de la bandeja, y le digo aceptar. Y al hacerlo la selecciono y luego está esta herramienta acá. Cuadro de selección OBX. Barra. Y ahí te hace un search box de ese elemento en particular. Y podemos saber cuál es la bandeja que está generando interferencia. Entonces, acá vemos que la interferencia era con ese tabique y también lo resalto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Aprendiendo ese ID de este muro, 203.952, podríamos corregir la interferencia acá con el modelo vinculado. ¿Ya? Supongamos que nosotros le dijimos al arquitecto, oye, es que el tabique tiene problemas, hay una interferencia con un ducto, qué sé yo, por favor revisar, podríamos hacer un pantallazo de esto o guardar esta vista 3D, hacer una ficha con un DWFX, cualquier manera que tengamos de mostrarle al especialista respectivo que hay una interferencia o un problema, para que él lo revise y pueda dar alguna solución. Entonces, por ejemplo, el S203952, y yo voy al modelo de arquitectura, gestionar, seleccionar por ID, y se me olvidó poner 209, ¿cuánto era? 203.952. 203.952, 203.952. Entonces ahí me va a mostrar ese elemento, el modelo de arquitectura, que es el ID. Entonces yo le podría dar al arquitecto en el eje tanto o en el muro que está ubicado en tal lugar, y el ID es tanto, por favor revisa, bueno, toda la indicación correspondiente para que él revise. Sí. Cuando usan el selection by ID, ese ID está vinculado es como al archivo, ¿no? Por ejemplo, está tratando de seleccionar el muro, ¿Ya? pero en el otro, en el archivo donde está la coordinación, ¿Sí? y no lo encuentra. No te lo muestra, eso claro. Cuando tú estás en Revit y, por ejemplo, si estoy acá, claro, yo trato de seleccionar este, claro, me muestra el modelo vinculado, y yo trato de seleccionar ese tabique, gestionar, y dice, el ID de la selección aparece así. ¿Ya? Entonces, también si yo quiero saber el ID de un elemento en particular, por ejemplo, este DUC, no sé, estoy
en otro... La escalería. La escalerilla, claro. O que la escalería ya saben, esta tubería. Yo no sé qué idea es, le puedo decir en gestionar. ID de selección o ID by selection y me dice cuál es el ID de ese elemento en particular. Entonces, tengo distintas maneras en las cuales puedo saber el ID de un elemento que tengo acá, pero si está vinculado no me muestra así. Tengo que buscarlo con la interferencia. ¿Ya? Y lo bueno de esto es que cuando vean Navis, esto ID también se lo reconoce. Entonces, este mismo tema, que Revit también lo tiene más avanzado, el tema de la interferencia, también le reconoce toda la información de Revit, ID, material, activo, sistema, todo eso Navis se lo reconoce. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos ese problema y a lo mejor el arquitecto nos va a decir ya, no sé, solucionémoslo y él probablemente a lo mejor le va a decir, acá no me muestra el archivo de coordinación, por lo tanto lo podría insertar y vincular también, vincular Revit. La clase del día de hoy, esta la veo. Clase 13. Este es el de aquí. No, era el otro. ¿Cuál es? La coordinación. Ahí va a insertar clima. Sí, no, el de coordinación. Para poder ver dónde está la... Te lo vas a vincular Ah. con el sitio. No, sí está. Que no guardaron los cambios, por eso no se ve reflejado. Este es el de coordinación. Ya, lo voy a cerrar mientras tanto. Esto. ¿Ya? Lo voy a guardar para que me muestre los cambios en el otro modelo que ya lo tenía vinculado. Es el de arquitectura, colaborar, gestionar vínculos y actualizo el de coordinación. Volver a cargar. Ahora me van a aparecer las bandejas que habíamos hecho anteriormente. Entonces, está el modelo de arquitectura, después el arquitecto vio que hay una interferencia y a lo mejor supongamos que le va a hacer un sacado de ese tabique para evitar ese choque. ¿Ya? Entonces podríamos editar ese muro, si que lo hizo el arquitecto, y editar ese perfil de ese muro. Por Pero ejemplo... es más fácil hacer una pasada. Sí, pues. Se puede hacer que también quiero mostrarlo de distintas maneras. Entonces, podría, por ejemplo, seleccionar una línea inferior que sería el interior de la bandeja. Le doy un espacio, por ejemplo, de un offset, no sé, 1 centímetro. ¿Ya? La bandeja yo sé que es de 100, por lo tanto le doy otro offset de 12, por ejemplo. 120. Se me va a salir. No me importa. Voy a generar eso. Editando el perfil del muro voy a hacer una pasada forzada que la podría generar de esta manera, editando el perfil del muro o hacerla pasar como lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Elimino esta geometría. Entonces hice una pasada forzada, que hicimos un hoyo, una pasada del tabique. Ahí ese me generó un problema de conexión entre estos dos muros, pero para lo que nosotros estamos viendo, no sé, nos podría servir de todas maneras. Entonces, probablemente ahí sigan chocando por los lados, entonces quizás tendría que darle un poquito más de apertura a eso. 1 centímetro para cada lado también. Ya. Con eso yo sé que el arquitecto le hizo una pasada a ese tabique por el choque de la bandeja. Le damos guardar y actualizamos el vínculo. Y antes de actualizar el modelo, si nosotros íbamos a colaborar, comprobación de interferencia, le podíamos decir mostrar el último informe. Si nosotros le ponemos ejecutar de nuevo, va a pasar todo el proceso de nuevo. Si le decimos mostrar el último informe, va a volver al último que teníamos. ¿Ya? Entonces, aquí yo, como tengo este informe y me estaba mostrando esa interferencia, yo iba a gestionar gestor de vínculos, actualizo la arquitectura para absorber los cambios que hizo el arquitecto. Y ahora vemos que el tabique tiene la pasada que hicimos. Si ahora yo digo actualizar,
esa primera interferencia se elimina. ¿Ya? Porque el arquitecto corrigió el detalle que le indicaba. Entonces ahora hay otra interferencia entre muro y bandeja, que sería ese tabique con la misma bandeja. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos, decimos, chuta, si seguimos con problemas, la decisión va a ser desplazar la bandeja hacia otro lado, ahí empieza un poco el feedback con todo lo especialista. Pero por ejemplo, si yo voy a desactivar el section box, nos vamos a ir a las interferencias que hay entre tuberías. Solamente arquitectura, porque tenemos solamente arquitectura, entonces yo tendría que vincular el modelo clima, bueno, que lo tenemos vinculado, y hacer un nuevo check. Pero por ejemplo, si el modelo de arquitectura, esa interferencia probablemente no la está tomando con el ducto, pero sí probablemente la está tomando con alguno de estos fittings. ¿Ya? Entonces, si vemos por ejemplo uniones de tubería con cimentación estructural, o resalta, podríamos buscar el ID de este elemento del modelo de arquitectura, o seleccionar el ID de ese fitting y podemos ir buscando. Entonces a la medida que nosotros vamos solucionando, todas estas interferencias van a desaparecer. Si yo no hubiera hecho esa pasada, probablemente también me estaría arrojando la interferencia entre el ducto y esta fundación. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ir seleccionando, liberando toda esta interferencia, y yo puedo todo esto exportarlo a algo que lo pueda visualizar. Entonces le puedo decir acá exportar. Al hacer eso, me lo va a exportar como HTML y le puedo colocar, por ejemplo, con interferencias. 1. Le digo guardar. Y lo guardé en la clase del día de hoy. Clase 13. Acá está. Interferencia 1. Como un archivo HTML, si yo lo abro, me va a abrir en el Google Chrome. Y me va a aparecer todo esto mismo con cada elemento con su ID respectivo. Entonces yo se lo podría mandar al especialista que sea y decirle, mira, chequeate todos estos elementos y él va a tener los ID de su modelo como de los del ID míos. ¿Ya? Entonces, a la medida que yo voy liberando la interferencia o solucionándola, obviamente esto se van a ir eliminando y le voy a generar un nuevo informe que se llama interferencia 2, 3, 4, hasta llegar al que no queda ninguna. ¿Ya? Salvo, por ejemplo, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? De que las interferencias con un tabique, nosotros lo forzamos acá, pero por lo general las interferencias con los tabiques no se consideran, porque el tabique yo le puedo hacer la perforación que sea, dejo la pasada y listo. Los problemas son con elementos estructurales que no puedo llegar y perforar, por supuesto. Salvo que el especialista... Depende del tabique. Sí, va a depender. Si el tabique requiere un RF determinado, Claro. hacer una perforación no se puede. O menos, Claro. hay sistemas para eso, pero... Sí, buena la acotación. Entonces va a depender del... ¿Tuvo un caso así? Es más fácil de todas maneras perforar un tabique y no tener mucha incidencia versus un muro estructural, que hacerle un hoyo con un cango a un muro, un pilar de hormigón. Pero claro, si el tabique, por ejemplo, a lo mejor si son los tabiques de la presurización de la escalera, no le puedo hacer un hoyo problema porque va a perder presión. Entonces, claro, es un ejemplo bueno de que ese tabique en particular no se podría perforar. Y además que dentro de un tabique de la presurización nunca va a tener ninguna instalación, salvo la presurización, nunca va a pasar ninguna cañería ni nada por dentro de ese espacio, porque justamente la idea es que sea un fluido libre que presurice la escalera, como zona de seguridad. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros solucionamos toda la interferencia con arquitectura y hicimos los recortes necesarios, nosotros podemos hacer un nuevo comprobación de interferencias. Puedo seleccionar todos los elementos y le puedo decir, por ejemplo, con el modelo de clima que tengo vinculado. ¿Ya? Y también le puedo decir que seleccioné todos los elementos, los tiqueo y le digo aceptar. Y el mismo proceso nos va a identificar acá que tengo
bandejas, esa, la misma bandeja en cuestión, chocando con ese ducto, con todos los ductos que... Entonces, Parece aquí- mejor mover la bandeja. parece mejor, claramente mejor mover la bandeja. Estas 2750 le vamos a decir que esté, para que no moleste, no sé. Esa es la única forma que tienes aún para detectar las interferencias. ¿Cómo? Que si esa es la única forma que aún manejas para poder detectar interferencias, En Revit sí, en Revit sí, ¿sí? sí. Porque, o sea, esto es básicamente lo mismo que el Flash Detective que ocupábamos en Navis hace 5 o 6 años atrás. Sí. Y pasa que habitualmente, no sé, hay fundaciones con muros que están tocando y que es natural que toquen porque es la estructura. Sí. O, no sé, vigas que tienen que quedar pasadas por la losa y que de repente es medio centímetro que está pasado. Sí. Entonces aparecen cientos de interferencias. Sí. Entonces no hay forma de poder filtrar aún eso. Sigue siendo como el mismo método. Porque pues, nosotros optamos por visualizar, así ir haciendo un section box, Sí. ir haciendo laminitas de section box. Sí. Y Por muy automatizado que esté, es importante hacer una visualización del modelo siempre. sí, O sea, por mucho pero de que no el hay- sistema de interferencias te ayuda, pero yo sí soy partidaria de que igual tiene que ser, por muy grande que sea el modelo, tener una metodología de igual de ir supervisada. caminando. Sí, en serio. Nosotros Hay cosas que se escapan, es decir, no es y tenemos necesario. que hacer Incluso el Revit no lo ve como una interferencia, pero tú como arquitecto lo ves como una interferencia del proyecto. O sea, de repente la tubería está pasando y no choca con nada, pero resulta que se ve terrible. Por decirte, eso viéndolo ya como un tema de Este arquitectura, que igual es necesario, de repente para un tema de especialidades no, pero sí es bueno igual. Sí, o sea, eso. Sí, pero sigue siendo manual, no es como. Sí, o sea, lo que claro, lo que Revit va a hacer es justamente lo que estamos haciendo y Navis es muy similar, con la diferencia que tiene es un poquito más complejo, tengo más opciones que agregarle, como por ejemplo la tolerancia de separación, es decir, ¿sabes? Que me meto solamente interferencias menores o menores a 1 centímetro, mayor a 1 centímetro. Lo que mostraba Dani de ese programa que ya era como más inteligente, que tú le metías como una especie de algoritmos que ya detectaba como... Eso sí es como más avanzado, y menos manual, pero tiene que... Claro, pero igual tienes que pasar por la revisión, por design review, y generar las nuevas y las aplicaciones. Pero eso para generar informes. Claro, pero no así como al final. Si los filtros así como entre interferencias muy graves o... No, hablaba ¿se acuerdan lo que mostró de que es funcional para detallar una filtra? Pues sigue siendo visual. Sí, claro, que como yo igual les decía, si tienen un viral gigante, ir visual uno por uno es más difícil, entonces esto te ayuda harto de saber dónde están los puntos conflictivos, los va arreglando. Una pregunta, Sí. en este caso tú decías, bueno, aquí lo estamos viendo en una habitación pequeña. Es Todo nada. está todo más o menos bien. Sí. Ya, pero tenemos un edificio más grande, sea lo que sea. Y va a tener todos los pisos, todas las instalaciones, y va a haber un enredo cruzado, o depende de cómo lo modelas. ¿Qué es lo que viene acá? No, Aquí tenemos un piso, una instalación. es que si tú quieres ver o no ver cosas, lo más útil es usar filtros. Usar filtros para apagar cosas, o bien, si cuando tú tienes modelos vinculados. La formula, pero no sé si no. Depende de cómo se Hay mueva. forma de generar este listado. Claro. Claro, hacer este Flash Detective, pero por piso Por bien. o por área. En las opciones de Revit, Por ejemplo, un aeropuerto. Y un aeropuerto, no sé, tendrá 6.000 metros cuadrados. Sí. O sea, vas a tener los 3 pisos de un aeropuerto con los 6.000 metros cuadrados, con todo el sistema modelado, con la arquitectura modelada, y vas a visualizarlo de la misma manera como lo estamos haciendo acá. es que hay distintas maneras en las cuales podríamos, por ejemplo, seleccionar elementos, o ya sea o por distintos pisos, como por ejemplo, y puede ser importante cuando uno modela, y de modelar bien, de que, por ejemplo, esta bandeja
está al nivel 1, ¿ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, si hago una cuantificación de elementos y en uno de los parámetros le coloco el nivel, piso 1, piso 2, y selecciono solamente los elementos de ese nivel, yo puedo seleccionar todo lo que está en ese piso y hacer clutch solamente con todos los elementos de todo ese piso, o sea, bandejas, ductos, y las interferencias están en los subterráneos, en la cubierta, no las va a considerar. Entonces ahí sí yo podría ir piso por piso, y por ejemplo, también, si no me equivoco, por ejemplo... Pero eso es Navis, no aquí. No, que también lo puedo hacer tú. ¿Por piso? Sí. ¿Eso dónde lo configuran? Mira, ahí, por ejemplo, voy a volver al modelo de clima que está acá. Muchos elementos tienen asociado un parámetro que aquí no aparece en particular, que se llama, que por lo general aparece al final, que se llama schedule level. Pero tú modelaste asociado a un nivel. No, tú, por ejemplo, claro, igual es un poco más manual, de todos los elementos que son de un piso, o también hay otro plugin que se llama autoselect, no me acuerdo cómo se llama, pero para seleccionar, el cual tú seleccionas todo, puedes ir filtrando por piso, por tipo de elemento, ya entonces tú le dices, seleccionas todo el modelo y le dices, no sé, ductos. Ductos dice nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y si quieres solamente un nivel en particular, tomas solamente los ductos de ese piso y lo haces un clutch con los elementos de ese piso en particular. Entonces todo lo que está arriba o abajo no te lo va a considerar. ¿Ya? Ese otro add-in que tiene Ray. ¿Ya? Entonces, pero si nosotros, por ejemplo, hiciéramos, bueno, aquí tenemos solamente un piso modelado, pero si hiciéramos un view, un schedule, vamos a hacer una tabla de ductos, le vamos a colocar ductos, piso 1, por ejemplo. Vamos a seleccionar solo los elementos de mecánica, le voy a seleccionar los ductos. ¿Ya? Y acá yo podría, por ejemplo, decir que me puede tomar el System Top Elevation, Bottom Elevation, Name, Post, Limit, Frame, este no sale. ¿Cuál buscas? El nivel. Algunas veces sale acá la área de assembly description, bottom elevation, comments, comment, description, diameter, family, flow, precise, description, heights. Pero eso no es un parámetro que viene por el plugin. Sí, sí. Ese es un parámetro. Es un parámetro que tú lo puedes. Compartido del plugin. No, o sea, cuando tú ese plugin funciona, yo selecciono todo, ¿ya? Entonces, cuando activo ese add-in, yo voy filtrando. ¿Qué quiero seleccionar? Ductos, tuberías, ya, y me va a seleccionar solamente los ductos. Y después, cuando expando ductos, me permite todas las categorías de ductos. De sistema, tipo sistema, no sé, bla, 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 y una vez sale level. Entonces, si aprieta level, te expande todos los niveles y puedes seleccionar piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Entonces ahí puedes seleccionar solamente los ductos del piso en particular y con eso hacer un clutch con esos elementos. Entonces, acá... ¿Reference level no? No. Reynolds number. Quizás está en algún otro... No. Ya, bueno, justo los ductos no los sale. Justo, bueno, qué lástima, pero en algunos casos cuando uno hace esto, te aparece acá la opción de level o reference level y en lo cual tú podrías filtrar. ¿Ya? Pero claro, sigue siendo igual de alguna manera un poco más manual de detectar la interferencia. Quizás probablemente con los fittings puede que me salga. Duct fittings. Este probablemente me salga. Un poco.
servicio, ya, con algunos elementos que permite seleccionar, ya vimos que con los ductos En finos, algún momento, cuando empecé a hacer Sí. el inicialismo en los dominicos, lo que hicimos fue asociar los elementos de clima a un comentario relevante al nivel, precisamente. Entonces seleccionábamos todo el nivel de clima y le poníamos nivel 1 o nivel 0. Y después cuando hacíamos los filtros, trabajamos por comentario. Eso no es un comentario, pero Te digo algo con Navi. si se te pasa un elemento, Sí. Yo nadie hice nada. si se te pasa, claro, No. una buena alternativa es si se te pasa un elemento, por ejemplo, y ya hago todo eso, y por ejemplo esta vertical estoy hacia otro piso y me equivoqué en el comentario, entonces igual que hay que ser cuidadoso, claro, una buena alternativa, por comentario o por marca, no sé, algo que lo pueda distinguir, pero claro, puede que en esa selección, que igual sería manual, nos podríamos pasar un elemento que sea de otro piso. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? De que esta vertical puede ser una torre completa y llega hasta fue creada en el piso 1 y llega hasta la cubierta. Y a pesar de que yo estoy en la cubierta, este ducto va a seguir estando asociado al piso 1, por lo tanto, a lo mejor en ese piso no me va a tomar. Y Claro, ese Ese es el problema. Ese es el problema de Pues, Pero entonces yo sí creo, o sea, justo por ahí viene mi pregunta. O sea, en elementos de arquitectura uno sí tiene todos los elementos por nivel, pero cuando tú tienes, por ejemplo, yo tengo no sé, un muro que yo sé que es igual de aquí al piso N, da igual, yo igual lo modelo por nivel. Sí. Pero en este caso, obviamente es un sistema entero, ¿cómo? O sea, tú tienes forma igual de dividir los sistemas, por ejemplo, de modelar el ducto de un nivel a un nivel y luego otro de otro, porque sería la forma correcta Sí, claro. en todo caso. Sí. Tendrías que hacerlo, igual sería manual, que por ejemplo, que ese ducto, por ejemplo, llega hasta el piso 15, no sé lo que sea, y yo tendría que ir seccionando un modelo. Por ejemplo, le hago slice, entonces esto yo le digo, por ejemplo, este es del piso 1, después a este le coloco piso 2, después el otro tramo, Claro, piso eso 3, sería, piso 4, claro, pero sería esa como sería forma. sería la manera que igual es manual, Pero, por ejemplo. pero Porque, esa debería ser la pero forma. estamos porque al haciendo final- correctamente así. ¿ah? Eso es el Pero esa Sí. es la forma de Porque construcción. sea normal, pero. Es que esto va a estar, esta vertical va a estar delimitada por la longitud del. Claro. No, y aparte incluso por muchas veces por la longitud de la hojalatería. Claro, correcto. Esas piezas que tienen 3,50 metros de largo, no sé cuánto tienen de largo. Entonces, probablemente va a estar, si yo sí facilitado 3,50, pero si tengo el televisor de 6 metros, igual me queda como escalado. Uno fabrica la tira y la mete por No, a veces lo cortamos. Exacto, y se van uniendo. Entonces, por ejemplo, esta sería una manera de hacerlo piso por piso. Después, si yo tengo ese add-in, se llama Auto Selection, creo que se llama. No acuerdo el nombre exacto, pero podría filtrarlo, seleccionar todo el elemento y decirle que me seleccione solamente los de un piso y con eso le haga clutch con lo que yo quiera. Esa fue una de las recomendaciones que me comentaron que la forma correcta, después de experiencia, ¿Sí? claro, yo tengo proyectos muy grandes, es modelarlo por piso. Y si es muy extenso, modelarlo por alas. Alas y pisos. Sí. Porque si no, la cuestión se transforma en manejable y la información que le llega es rápida. Porque si tuvieras toda una tubería todavía asociada con el piso, pero no tiene la información del último, por ejemplo. Y cuando vas a publicar y cuando vas a hacer, no tienes Un forma de desastre. hacerlo. Tienes que volver a hacerlo. Y se limpia por niveles. Bueno, hay un solo chip que llama todo Claro. la especialidad. Podría tener el archivo separado, el piso 1. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo qué le vería de problema a eso de que si es, no sé, por ejemplo, un proyecto muy extenso, un aeropuerto, un hospital, y tiene 5 pisos, y tiene clima piso 1, clima piso 2, y esos están unidos por una vertical, no estarían, al ser modelos vinculados por separado, no descomunen la vertical. Eso no es el sistema. Claro, no Pero es sé, que no quería decir que me generalmente- integrado. Exacto. Tiende a ser como por alas o por edificio o por sector. Claro, O sea, sí. por decirte, generalmente yo los trabajo como por el mismo edificio de cálculo, porque por muy grande que sea el edificio siempre hay puntas estructurales. Entonces,
aunque sea un solo edificio, son varios. Sí. Entonces igual se trabajan así en Revit. Es decir, no sé, tienes módulo A, módulo B, módulo C, igual en arquitectura. O sea, están separados por temas de peso, obviamente. Sí. Sí. Creo que otra manera de investigar. Porque... tengo que ya. Solo. Es horrible. Sí, no sé, ¿Pero lo viste? No. No, he visto nada de eso. Me comentaron que tiene una serie de problemas. Sí. Bueno, ahí tenemos. Y ahí La maqueta. Yo creo ¿Por que qué? todos los arquitectos hemos pasado por ver algo del aeropuerto y de todo eso fue asqueroso, pero fue una buena experiencia. No, en que ese sentido, salieron muchas una buena interrupciones. experiencia de que se cagó tanto, o sea, se dañó tanto, que algo se habrá aprendido de ahí, digo yo, o sea. no, o sea, yo traté de, porque ni solamente me pidieron coordinar, evaluar la coordinación. No. Porque ni siquiera proyecté, fue, intenta sacar las redes. A mí fue un tema de familias, hacer familias. Y Es en un horrible tema trabajar de con los eso. words, 200.000 words, no me senté en No, fue horrible. A mí lo puedo decir, tengo una amiga que trabajaba colocando los andamientos para la construcción de la aeropuerto. Y haciendo toda esta modelación 3D, tratando de hacer coordinarlo todo con los andamios, y que abre, que cierra, el flujo, y la escalera, y el ascensor. No, yo dije, es uno de los peores proyectos que yo he visto en Rey. todo el mundo lo dice. Yo estuve un mes apoyando al aeropuerto también. Y fue, pero Sí, todo el mundo. había tantas Había tantas manos distintas, el contrato, el subcontrato, el subcontrato, el subcontrato, el subcontrato. que la informan. No. Yo trabajé en la parte de este puesto del aeropuerto, que era la parte donde está la parte del SAC, esa parte, y había que hacer que eran como unos canales de regadío que hay, y me llegaban los planos, y tú cachai inmediatamente que habían hecho 15 personas trabajaban por eso, porque tenía todo dibujado distinto, No, 15 todo personas, 15 empresas. 15 entidades distintas, lo que sea personas, pero todo se notaban las manos distintas, todo, y incluso la misma empresa, no sé cuántas empresas están metidas en el aeropuerto, ¿vale? Y que son muchas. Y esa empresa subcontrata a otro, y tenés 10 empresas metidas más. Y siempre siguen metiendo a más gente, que sacan a uno, meten a otro, Es que nadie y se chocan y están buscando la misma interferencia entre ellos mismos. Y gente también que conozco que trabaja en el aeropuerto es lo mismo. Dicen, Pero es que aquí en Chile no hay una empresa que pueda tomar un proyecto Tan tan grande. gigantesco como eso, era imposible. O sea, no había otra forma de hacerlo tampoco, o sea, porque apenas están implementando bien aquí. No había otra forma. Y además tuve problemas con el niño, porque hay empresas francesas que se van a Sí, hacer. sí, fancy, Vinci. sí, también está metido CGLEC, Cádiz. A todos. Yo creo que estábamos todos lo que hacemos. Sí. Estábamos Un montón todos de lo que gente hacemos. que habla y lo Está LBI, que Pero todos estábamos, yo metro todavía no trabajo. Nada, no he visto nada de metro. Pero todos los Mall Plaza, todos los Sodimac, todo el aeropuerto, todo eso ya pasó. En algún momento volvimos a Bueno, Ya, entonces, básicamente, como les decía, de que de esta manera, que es bastante manual, nosotros vamos a tener todas las interferencias que hay entre los elementos que nosotros decíamos, vinculados del proyecto, etcétera, y obviamente la idea es que vamos solucionando todos estos reportes, comunicándose lo que corresponda para las soluciones correspondientes. Y la idea es que obviamente esto pase de 50, 100 o 200, las que sean, a 0 idealmente. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacíamos, vamos a tratar de mostrar un rato Navis. Navis Manage. ¿no lo tenés? No está instalando todos los computadores, pero entonces vamos a tratar de mostrarlo. Ah, justo Yo yo sí no. que adivinen quién sí tienen. Claro, y este no. Adivinen quién sí
se van a quitar de acuerdo. No. Mientras abre, ¿alguien tiene dudas respecto a modelado, cosas así para que... Bueno, como que la dirección de interferencia es tan simple como lo que vimos. Muchas cosas son un ajuste de posición, qué sé yo. Pero respecto a modelado, ¿alguien tiene dudas particulares? ¿Muchas? Sí, no, pero no estoy resolviendo algo que me da Ya, entonces... En realidad, el modelar se va aprendiendo así. Sí, sí. No sé, ahora que se está en superficie así, va a ser COVID. Lo que te dije, me demoré cuántas semanas en O resolver. sea, en YouTube me ha salvado, pero ¿cómo hacer? Bueno, ahora sí, ayuda. Yo creo que ahí no me acostumbro a consultar en YouTube. Sandura también. Tiendo a llamar a mis pruebas. ¿En serio? Sí. No, yo lo llamo. Como enseñar que tiene que saber más que yo. Obvio. Que trabajó conmigo en Isabel, que lo mandaban a la universidad o todo eso. Todo, sí. Así como, ayúdame. Es lo que te cuesta. ¿Audiola? Tampoco lo digo. ¿Adivina quién no tiene nada? Pero hay un Navi. Freedom. El Freedom. Pero qué creo. 2020. O sea, que nos va a hablar, nos va a decir, debes moverle aquí un día. Si queremos evaluar el producto. Ya, entonces, por ejemplo, como yo puedo pasar distintos elementos a Navis, yo puedo exportar cada modelo por separado. Por ejemplo, este es el de Lima, el cual, por ejemplo, yo puedo apagar la arquitectura o desvincularlo, según decida. Por ejemplo, le puedo decir acá, unload. Entonces, esto yo lo puedo exportar. Tenemos el... no tengo la... Si ahora no te aparece acá, lo voy a exportar directo. Ya. Sebas... No, tenemos que exportarlo. Como no están enlazados, lo tenemos que exportar con otro formato. Entonces podríamos exportarlo con FBX. Es un formato de traspaso que, por ejemplo, este formato FBX funciona para pasar de regla a 3D Studio Max, ¿ya? Y Navisworks también lo reconoce. Por lo tanto, podríamos tomar, colocar este nombre, CLM3D, FBX 2015, 6. ¿Ya? Entre productos de Autodesk es bien útil este formato. También podría ser, como decía Bárbara, exportarlo como IFC, que Navisworks también lo reconoce. Ya, si nosotros, muchas veces cuando uno instala Switch o instala la misma versión del programa, se sale la opción acá de exportar directamente a Navisworks. ¿Ya? Pero si no tenemos eso activado, lo podemos exportar como FBX o como IFC. También podría ser incluso hasta como CAD 3D. Lo importante es que haya una geometría, pero que el CAD no es limitado. Sí, el CAD no te va a reconocer. No te va a reconocer nada, va a reconocer solo como puro sólido. Claro. Entonces, lo importante es que sea idealmente directo a Navisworks o a través de FBX o IFC. ¿En ese orden? Cualquiera. Pero idealmente, claro. Ni siquiera lo exporto, yo meto el Revit acá. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tenemos el Navis abierto y para meter un modelo acá, nosotros apretamos el botón Append, que es este. Entonces aquí les va a buscar o pedir que le den una ruta y nosotros buscábamos la
Ruta del, lo tenemos. Y mi archivo que está es CLM 3D FBX. Y acá puedo buscar de todos los elementos que lee Navisworks, aparecen todos estos, los cuales pueden estar 3DS, DWF, también lo podríamos haber exportado como DWF, FBX, IFC, Revit, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el FBX y tenemos CLM 3D. Y le damos a abrir. Así. ¿Ya? Entonces nos va a mostrar los ductos de clima que vinculamos, o sea, que generamos a partir de un archivo. Y ahora, por ejemplo, yo también podría exportar el archivo de coordinación, el cual yo voy a pagar o desvincular. Por ejemplo, la arquitectura del clima lo voy a desvincular. Descargar. Descargar. Ya, y tengo estas cosas. Entonces este modelo yo lo puedo exportar completo. O también, que también para qué es útil el tema de los filtros, cuando yo tengo filtros de vista en el cual tengo solo prendido alcantarillado, del mismo modelo, solo alcantarillado, solo electricidad, yo podría exportar esa vista en particular con el filtro obligado. Por lo tanto, me exportaría solo los elementos de esa especialidad. ¿Ya? O por ejemplo, si en el caso de arquitectura yo quiero exportar solo los tabiques, yo filtro, prendo, apago lo necesario, tengo solo los tabiques prendidos, exporto solo los tabiques, un modelo que se llame, por ejemplo, tabiques. Y eso lo puedo tener ahí. Lo puedo hacer un modelo completo o vistas en particular. Entonces, por ejemplo, en Plan B tenemos una vista de 3D. Pero necesariamente tienen que estar filtrados o No necesariamente, pueden porque, ser mira, apagados. por ejemplo, acá esta vista 3D Planning que me muestra solamente elementos de tuberías, no me muestra ninguna bandeja, esta vista en particular, yo le podría hacer exportar FBX y le podría hacer alcantarillado. Lo estoy exportando solamente esta vista. Entonces, si ahora llego a Navis, le digo alc. Solamente exportó o metió en Navis las tuberías. Entonces podría ir generando mis propias vistas, aunque tenga todo modelado en un solo lugar, la vista del alcantarillado, la vista de electricidad, bla bla bla. O en el caso que tengo un modelo de clima, exporto solamente clima, si tengo arquitectura, exporto solo arquitectura o solo cálculo, y así puedo ir generando distintas vistas. ¿Ya? Entonces, tiramos alcantarillado, podría tomar la vista de electricidad, vista 3D, elec, conectar solamente las bandejas y conduits. Exportar, FBX. Tienes que tener como la precaución de que sea en resolución la vista no con lineal. De que cuando lo exportas, ¿Al nivel de detalle? el nivel de detalle tiene que ser como completo si lo guardas como en lineal. Mira, nunca lo he tirado, veamos, porque nunca lo he tirado así, siempre lo he tirado con, veamos qué pasa, nunca lo he hecho nada. Exportar, yo creo que debería ser lo mismo, o sea, al final es un tema más visual. FBX, L, electricidad. Si lo metemos en Navis, no creo que me muestre línea, no creo. No lo sé. A lo mejor, vamos a ver, nunca lo he hecho antes. No me gustó nada. Entonces no sirve con... No sé, tiene que ser con. Claro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Ese modelo que yo exporté, me equivoqué. Si se exporta por el formato ND, o sea, el que es de Navis. NWC. Sí, por el formato. Este no tiene. Claro, no tengo el... Claro, sí. Entonces, ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo me equivoqué en ese modelo en la exportación. Yo tengo en View, si quiero borrar un elemento, está en Selection Tree, acá el árbol de selección, el cual me van a mostrar los modelos que tengo vinculados, y con el de electricidad yo me equivoqué
por el motivo que sea, quedó mal exportado, que me exportó solamente las cámaras, pero no mostró ni las bandejas ni nada, yo lo puedo borrar. Y me dice, ¿no se puede deshacer la operación? Sí. Y ahí lo vuelvo a exportar, que era... Sí, lo coloco en nivel de detalle alto y lo exporto como FBX y ahora lo reemplazo. Y a ver si debería funcionar bien. Medio E. Y ahí están las bandejas que hice. ¿Ya? Y por último, no me da la arquitectura, no es necesario. Entonces, esto mismo que el Revit podía hacer esta detección de interferencia, yo en Navis también la puedo hacer. Lo buscaba en... ¿Dónde era? En Review. ¿Dónde era? Yo Navis lo ocupo poco habitualmente. Entonces, no me acuerdo dónde está el... Sí, el Flash. Ahí está. Ahí está el Flash. Acá, Flash. Flash Detective. Ya, entonces, si yo quiero, fíjense que esto es parecido a lo que tenemos en Revit, que tenemos una selección A y una selección B. Entonces yo, para generar o para buscar una interferencia, le coloco Add Test y por ejemplo aquí puedo seleccionar los elementos que quiero. Entonces tengo los modelos de clima, alcantarillado y electricidad y por ejemplo puedo seleccionar, no sé, clima con electricidad. Y ya sabemos que si yo despliego este botón voy a poder seleccionar quizás elementos en particular. Fíjense a veces los ductos, las transiciones, los fancoils, todos los elementos. Entonces si yo tengo el archivo completo, voy a seleccionar todos los elementos de ese archivo. Y lo mismo que en la electricidad le digo que seleccione todo. Y le digo Run Test. Y al igual que Revit me muestra la interferencia, que sería el Flash 1 que me muestra y me resalta ese ducto con esa bandeja. Y este es la misma. Sí. Es la misma. Flash 3 y ahí me está mostrando que es el codo. Entonces, si yo por ejemplo quisiera mandarle, al igual que lo podíamos hacer en Revit, yo podía hacer un reporte de esto, decirle al especialista tengo 200 interferencias en report, yo selecciono el current test, que es la prueba recién que hice, y podría colocarle, por ejemplo, HTML tabular, por ejemplo, y le digo write reports. Al hacer eso, le voy a colocar que se va a llamar Flash Detective, o el nombre que ustedes deseen. Entonces voy a HTML y me muestra la imagen de la interferencia. Claro, esta es una versión mejorada de lo que hace Revit. Y le indica el nombre del archivo, o sea, del elemento, qué tipo de elemento es, el nombre, ¿ya? Eso les permite ir verificando. Entonces realmente uno puede tener 200 interferencias y lo va viendo. Y lo bueno también de que en el Navis, por ejemplo, si yo, de lo que les decía, de que como me reconoce los elementos, por ejemplo, ese ducto en particular, o este tramo, quiero abrir las propiedades. Esto yo lo expando, le muestro las propiedades de ese elemento. Como por ejemplo le dice que es un ducto rectangular,
Ahora, cuando es FBX, el problema es que pierde mucha información. Por eso es bueno cuando uno lo pasa directo a Navis, aquí le aparecen muchas más opciones, como por ejemplo el tipo de sistema. Aquí por ejemplo, se perdió. No, ¿Y si no, lo metes directamente al Revit? Porque ahí también lo debería, pero claro, si lo tiro directo de Revit, el problema es que me va a tirar el archivo completo. Este caso sería el ejemplo para separarlo por especialidad. Si yo como dice Bárbara, por ejemplo, yo borrase todo, saco todos los archivos. o solo el de clima, como para comprobar si es que realmente recupera la información. Y vamos a ver solamente el de arriba y vamos a... No, perdón. Open y buscamos acá Revit, RBT y el de clima está acá. Procesa mucho más información cuando... Claro, eso es lo bueno cuando cuando tienes... Le están en conjunto, es mucho más rápido. Ya, pero es bueno saberlo porque sí, como estamos como de Revit, pasa directo a Navis, no es pérdida de información, por lo tanto el FBI, el problema que tiene que ser solo geometría nos da lo mismo, pero si nosotros como Navis es un programa mucho más... Quizás tanto los dos por ahí. Ya, pero como Navis tiene muchas más opciones en las cuales nos reconoce muchas variables del proyecto, sistemas, tipos, que nos sirven a cuantificar por tipo, nivel, etc. Cuando uno lo hace directo es mucho más efectivo. La idea es que uno traspase de un lado a otro con la mayor información posible. Entonces sería a través de esta manera que más decorosa o con directo análisis. Me lloren, sí, ya. Sí, ya vamos a cambiar. Quedan 2 minutos más. Bueno, ahora aguanta. Así. Ahí está. Empezó a tomar. Ya. Entonces fíjense que ahora aparecen muchas más opciones acá. Cuando exportamos directo a Revit, desde Revit. Y cuando estas mismas opciones aparecerían cuando ocupo no recuerdo cómo se llama, la exportación directa, cuando guardarlo inmediatamente en un formato NWS, todo esto también les va a aparecer. Entonces tenemos muchas más opciones que, fíjense, por ejemplo, las fases del proyecto, por ejemplo. El elemento y les da el ID de ese elemento en particular, que yo podría, en Element ID, puedo copiar el valor, y ese valor yo lo pego, no sé, copy value, eso está en el clima, y lo podría seleccionar acá con select by ID, y le selecciona el elemento. Entonces, el traspaso entre uno y otro es mucho más fluido. Entonces, de esa misma manera, después yo puedo hacer de nuevo el clutch, que se me olvidó dónde está. Clutch Detective, y puedo hacer el mismo proceso de hacer una nueva detección de interferencia entre distintos elementos. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuándo tienen clase en Navis? ¿La próxima? La próxima semana. Ah, sí. Bueno, ahí van a ver un poquito más de detalles, pero por ejemplo, Profesor Álvaro Bosa. por ejemplo, en el menú Viewpoint tenemos esta opción que dice Enable Section, y que pareció un section box un poquito más mejorado que el Revit, y yo puedo seleccionar planos o box. Si digo box, yo puedo moverlo hacia arriba o hacia abajo para ir cortando el modelo, o lo puedo escalar, por ejemplo, si quiero aumentar el rango hacia arriba o hacia abajo. Y esto te lo escala proporcionalmente, ¿ya? O por ejemplo, si lo hago por planes,
aparece, por ejemplo, el plano 1, que yo lo podría mover y me lo va a mostrar acá. Entonces aquí yo podría este plano moverlo también hacia arriba, que no influye mucho porque en el fondo va a ser un plano vertical completo. Lo puedo mover hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del área que yo quiero ir mostrando. Como en este caso solamente es el lateral o frontal, no me acuerdo cuál es. Frontal. Yo puedo ir avanzando y mostrando los lugares particulares del proyecto. Y por ejemplo, si fuera el plano 2, que no sé cuál es lo puedo hacer en el orden sentido. Este es el plano que está en el plano inferior. Ya me dice alignment bottom, que es la parte inferior. Front, back, plano 5, left, right. ¿Cuál es el top? ¿Cuál es el top? Me quiero tener que tener un poco cuidado de que se pierde. Entonces, yo qué es lo que hago cuando se me pierde, lo coloco en box para volver. Así que, ¿Las vamos aprendiendo ahí? sí, lo que pasa es que, mira, si colocas planes, si tú, por ejemplo, bueno, aquí justo no se nos ve, pero no sé dónde queda. O sea, Ya. lo que te son ampolletas, entonces las planiste todas, entonces cortó por todos lados, por eso no se veía nada. Claro, Ah. eso debe ser ahí está. Estaban, si yo prendo apago, voy viendo el plano en particular. Entonces ahí yo lo puedo ir ajustando. Y por ejemplo también, si yo tuviera por ejemplo un muro o una cara vertical, yo lo puedo colocar lo voy a asignar a una cara, no me acuerdo cómo se hace. Así que era Fit Selection. Fit Selection. Había una opción que no me acuerdo en este momento cuál era, que era si uno tiene por ejemplo un muro, lo podía asociar ese plano a una cara en particular. No me acuerdo en este momento cómo se hacía, pero en general, yo por lo menos, para mí Navis, esto es hacer lo que yo ocupo, no, lo que me ha tocado hacer a mí, solamente esto. El Navis es un programa mucho más potente, podemos obtener publicaciones, podemos vincular las secuencias constructivas, puede ser un proyecto 4D, un montón de cosas más que tiene utilidad el proyecto. ¿Ah? Cartagán. Entonces, particularmente en mi experiencia, yo para lo que he tenido que ocupar Navis es para todo lo que es reporte, interferencia y coordinación. Mayor utilidad no me ha tocado hacer, así que esa era la pasada rápida que le quería mostrar. Toma el de... Tómate la de azul a la noche. lo reviviste porque estaba así. Ya, ¿verdad? Chiquillos, ha sido un gustazo tenerlos Ahí ya no te volvemos a ver nunca más. hasta el final. Ha sido un gustazo, realmente fue un gusto hacerles clase. Los insto, chiquillos, a que sigan metiéndose cada vez más en el área que sea de su interés, siempre con el BIM, ya sea coordinación, especialidad, estructura, arquitectura, eso es un tema más personal de cada uno, pero llegar a manejar bien una herramienta es netamente práctica, ¿ya? Pero espero que les haya gustado lo que pudimos ver. Les reitero un agrado y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la disposición. Gracias. Entonces, día viernes, Hoy es viernes y ya no nos vemos hasta no sé cuándo. porque al final. El cóctel. 10 de julio. 10 de julio. Ya. ¿Verdad? Chao. 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 Buena semana. Igual, ¿Puedes cerrarnos? Sí, dale. Vamos, chicos. Chao. Llegué ya buena atención. Eso.